Cuando estés realizando tus primeros análisis, vas a necesitar diferentes herramientas. Ya logramos configurar la plataforma, logramos agregar nuestros indicadores, pero ahora necesitamos buscar algunas herramientas que nos permitan identificar diferentes niveles de precios para determinar posibles soportes o resistencia. Y para eso vamos a utilizar las líneas de tendencia, que aquí te voy a enseñar cómo hacerlo. Hola amigas y amigos, espero que se encuentren excelente y continuamos con el curso de TradingView para aprender a manejar esta plataforma, una plataforma bastante robusta, bastante grande, que tiene muchísimas cosas, pero que en este curso te vamos a enseñar lo elemental, lo que debes conocer primero para poder hacer tus primeros análisis y por supuesto para ir siendo cada día mejor y mucho más profesional. Le llegó el turno a las líneas de tendencia. ¿Dónde encontramos nosotros las líneas de tendencia? Entonces nos vamos a ir hacia la parte izquierda, ¿ok?, de la gráfica, que sea tu pantalla, la parte superior izquierda, y nos vamos a seleccionar donde te tengo la flechita verde y este cuadro rojo. Esa es la sección donde vamos a encontrar las herramientas de línea de tendencia. Vamos a desplegar el menú y nos van a salir varias herramientas. En lo personal, pues no las uso todas. Vamos a tratar de revisarlas aquí porque tal vez algunas que yo no use a ti te puedan servir y te voy a explicar las que yo uso o cómo yo las uso, ¿ok? Pero cada uno de ustedes, a medida que vaya aprendiendo a hacer sus inversiones y a hacer trading, va a encontrar un uso particular, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la primera, que es la línea de tendencia a la clásica. Hacemos clic sobre el nombre y ya automáticamente la vamos a tener seleccionada. Para eso nosotros vamos a buscar dos puntos para que la línea se trace, ¿ok? Vamos a utilizar, estamos en este momento en el activo Nvidia, hacemos clic en un mínimo y la extendemos hacia la parte superior y hacemos otro clic, de tal manera que la línea queda totalmente fijada, ¿ok? Y podemos hablar de que eso es una línea de tendencia y en este caso nos está refiriendo a una tendencia alcista. Ahora, esa línea nosotros la podemos modificar. Si hacemos clic sobre ella, se nos va a desplegar algún menú. Recuerden que estos menús son flotantes, pueden salir arriba, abajo, dependiendo de cómo te salga a ti, tienes que estar atento. Rápidamente nosotros aquí podemos cambiar el color, podemos colocarle un color verde, si queremos. Al lado también podemos cambiarle el grosor en los píxeles. Tenemos cuatro opciones por ahora, puedes colocar dos para que esté un poco más fina, ¿ok? Y también puedes cambiarle el estilo, si es una línea completa, una línea discontinua o una línea de puntos, como a ti más te guste, ¿ok? Igualmente, puedes agregar alarmas, ¿ok? O también ir a la parte de configuración y colocar otras opciones para poder tenerla. Digamos que esa línea verde, pues se me pierde mucho en el gráfico y considero que no es suficiente para poderla observar. Entonces vamos a cambiarle el color y la voy a colocar blanca, ¿ok? La voy a dejar blanca. Entonces también si yo quiero que esa línea se extienda a la izquierda, selecciono la casilla, o si quiero que se extienda a la derecha, selecciono la siguiente casilla, o si quiero que me saque un punto medio, ¿ok? O que me dé las etiquetas de precio, o sea, digamos, a donde están los puntos, fíjate que donde están los puntos, vamos a colocar esto para acá, yo también puedo colocar que se me refleje el precio del lado de la plataforma. Todas esas son opciones que yo puedo activar o desactivar donde están las líneas, el engranaje de configuración. ¿Ok? Tenemos algunos más como rango de precio, rango de barras, rango de fecha, distancia, ángulo. Todo eso lo podemos ir agregando con esta línea
de tendencia. Ahora bien, todas estas opciones también las vamos a poder tener separadas en otras herramientas más adelante. También tenemos que podemos agregar algún texto, algún eje de coordenadas que es donde se está ubicando, pues se coloca de forma automática, ¿ok? Si deseas un poco más de modificación, pero todo se puede hacer. Entonces, lo importante de esta línea es que es una línea básica, bastante complementaria. Esta la uso mucho, como digo, la puedes modificar. Puedes también usarla por la parte superior, detectas un máximo y empezamos a observar cómo tenemos una línea, una tendencia alcista, porque tenemos máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Entonces, estas líneas te pueden servir. Igualmente, podemos tener este tipo de líneas para detectar la tendencia, pero nosotros podemos bajar la temporalidad y dentro de esa tendencia podemos utilizar esa misma línea para determinar soportes o resistencias. ¿Ok? Buscamos un punto máximo, la llevamos al otro lado y ahí simplemente de repente le cambiamos el color, colocamos un azul claro y de repente la línea la colocamos discontinua para que se diferencie de la otra y ahí vamos a tener otra línea colocada. Estos son importantes porque cuando estamos haciendo análisis y gráficos, de repente puedes dejar esto listo, le colocas el candadito para que no se modifique, de manera de que cuando mantengas tus análisis semanales ya tú tienes determinado cuáles son los niveles de soporte, resistencia, posible pullback que pueda tener el precio y te puedes guiar un poco más fácil desde el punto de vista gráfico. Es cierto que a medida que vayas agarrando experiencia, tal vez esto no se use tanto, pero cuando estás empezando sí es muy útil la utilización de este tipo de herramientas, ¿ok? Vamos a quitar estos dibujos y vamos a ver otras opciones. Vamos aquí a hablar un poquito, dejar solamente el gráfico, ¿ok? Desplegamos nuevamente el menú y vamos a encontrar otra línea, pero con la punta de flecha. En este caso nosotros podemos obtener, sea para dar alguna información, sea porque estés transmitiendo alguna idea o simplemente dejarlo para ti. Por ejemplo, tú puedes hacer un análisis y decir, bueno, a partir de ahí el precio debería subir, ¿ok? Y buscar cierto nivel por la parte superior y determinamos con una línea de tendencia como lo habíamos puesto aquí arriba, ¿ok? Entonces, esa línea de flecha se deja un punto y en la punta de la flecha vean cómo lo podemos mover. Lo podemos extender hacia un lado o hacia el otro, simplemente haciéndole clic donde están los circulitos, manteniendo el mouse presionado y la extendemos o la contraemos, dependiendo para la utilidad que tú le quieras dar. En lo personal, cuando hago los videos de análisis, entonces me permite para ir explicando como si fuera un cursor más con respecto a la línea de la gráfica. Eso también es modificable, exactamente igual que el anterior. Puedes cambiar color, grosor, te metes en los datos donde dices estilo y ahí te va a salir exactamente igual los rangos, precio, extender la línea, texto, coordenada, todo exactamente como la línea anterior. También puedes cambiar la punta, en este momento tiene una flecha, pero también la puedes colocar normal. ¿Entendido? Puedes seleccionar la flecha o dejarlo normal de izquierda o del lado derecho si es de tu preferencia. ¿Ok? Vamos con otra herramienta que podemos encontrar aquí y es la semi-recta. ¿Ok? Es otra línea más. Esta no la uso porque prácticamente con las dos anteriores tengo, pero también se puede utilizar. Buscamos algún punto que tú quieras marcar, haces clic ahí y extendemos a un lado o extendemos al otro. Fíjate que en este caso el punto está donde yo lo coloco, pero la otra extensión se va al borde total de la pantalla. ¿Ok? Me sirve igual para marcar alguna línea de tendencia o simplemente alguna línea de soporte y resistencia. ¿Y cómo la detengo? Haciendo un segundo clic. De esa manera, ella se detiene. Igual la puedo modificar seleccionando a través de la punta de los vértices que me da ese botón y puedo extender a un lado o al otro lado. De la misma forma, yo puedo modificarla, cambiarle el color, ¿ok? Cambiarle el grosor,
cambiarle si es discontinua o de puntos. Y de la misma forma puedo colocar que se extienda a la izquierda en vez de la derecha. Si quiero un punto medio, ¿ok? Entre los dos puntos me genera un punto medio de pivot y así sucesivamente exactamente igual que la 1. Por lo tanto, hasta este momento, con cualquiera de estas tres líneas tú puedes hacer prácticamente lo mismo. Ya sería tus gustos. Por lo tanto, yo siempre me quedo por ahora con la número 1 y la número 2, ¿ok? Luego vamos a tener una línea de información. Al hacer clic en ella, nosotros podemos buscar de un punto A a un punto B. Digamos, vamos a tomar los puntos, en este caso que seguimos con la acción en vídeo. Ahorita probamos con otro activo. ¿Qué ha pasado entre los dos últimos máximos? Hago clic en el máximo anterior y llevo clic en el máximo actual. Y vean que me da una información. En este caso me dice el porcentaje que tenemos de incremento de 1,99, sería 0,90%, aproximadamente tiene 23 barras, sería que conforman 5 días y 2 horas, y a una distancia de 154 píxeles con un ángulo de 3 grados de inclinación. Entonces, esto me va a dar cierta información con esta línea desde donde yo quiero detenerme. Por ejemplo, si lo quiero trabajar con una línea de tendencia por la parte baja, ubico el mínimo con el segundo mínimo y me va a dar esa información. Sobre todo me sirve para saber cuánto tiempo tardó en volver a llegar a esa misma línea de tendencia. Y eso me puede permitir cierta información un poquito más precisa a la hora de establecer mis estrategias. Repito, la utilidad de todo esto dependerá de tu método, de tu estrategia, de tu sistema de hacer inversiones o de hacer trading. ¿Qué otra herramienta tenemos en la línea de tendencia? Ok, tenemos la línea extendida. Esto no tiene gran secreto. Simplemente buscamos un punto A, un punto B. Y la diferencia que tiene es que ya viene extendida. Pero como vimos, nosotros en la configuración de las anteriores, esto lo podemos lograr también con la semi-recta. Por eso yo no la tengo dentro de mi repertorio. Simplemente porque es la misma línea, pero ya con la configuración colocada. Extender las líneas. Del resto se puede modificar exactamente igual. El color, las puntas, todo como tú quieras, la puedes utilizar arriba o la puedes utilizar abajo. ¿Ok? Quitamos esto. Vamos a ver qué otra herramienta tenemos. Y aquí vamos a encontrar el ángulo de la tendencia. En la primera línea nosotros vimos que podemos agregar esa función a la línea. Sin embargo, también podemos tener el ángulo de la tendencia. Identificamos el mínimo y nos dejamos ir con todos los mínimos hacia la parte superior. Y eso me va a dar un ángulo de inclinación, que en este caso, en este ejemplo, es de 46 grados de inclinación. Ahora yo puedo buscar mi tendencia principal. Ok, eliminamos mi tendencia principal de cómo va ese movimiento que estamos viendo en este caso en Nvidia. Desde el punto mínimo, tocamos todos los mínimos y me dice que va en un 25, tiene 25 grados de inclinación. ¿Eso es bueno o eso es malo? Obviamente dependerá de tu backtesting. En el mío es una inclinación buena. Cuando el precio está por encima de 35 grados, o sea que está más para acá, normalmente la caída, la corrección es bastante profunda. Pero cuando tenemos tendencias con inclinaciones por debajo de los 30, la tendencia suele ser fuerte, o sea, suele durar más tiempo a la hora del movimiento alcista. Cuando tenga menor ángulo de inclinación, es un movimiento que te da rentabilidades tal vez más pequeñas con relación al tiempo, pero a la larga es un movimiento alcista más continuado. ¿Qué otra herramienta tenemos aquí? Bueno, vamos a cambiar de activo, vámonos tal vez a otra acción, vamos a ver aquí a Microsoft para que nosotros podamos tomar algunas decisiones y observar cómo hacemos esta herramienta de líneas de tendencia. Vamos a desplegar nuevamente y ahora nos vamos con una línea horizontal. Esto no tiene mucha historia, simplemente hacemos un clic, uno solo, y ella se va a extender a lo largo
del punto de vista horizontal. Este es muy útil para determinar niveles de máximos y mínimos relevantes. Con un solo clic la colocamos, le podemos colocar el candadito y ya eso no se mueve. O sea, podemos seguir haciendo nuestro análisis, llevar el precio y lo podemos dejar fijo. ¿Ok? De la misma forma podemos cambiar colores, ¿ok? Grosores y presentación. Discontinua, de punta, todo eso se puede hacer. Hay otra que sí utilizo mucho, que es la línea vertical. ¿Ok? La línea vertical. ¿Por qué la utilizo mucho? Porque esta línea vertical me permite ubicar ciertos cambios en el precio, pero a su vez esa línea se extiende sobre los indicadores por la parte baja. Entonces yo puedo determinar qué ocurrió en un momento del pasado a ese nivel de precios en esa fecha y con esos niveles de los indicadores. Se me permite hacer un backtesting un poquito más fiable a la hora de coordinar el uso de los indicadores. Entonces, o también para, si hago un análisis que quiero compartir, me puede decir, mira, a partir de aquí yo estoy identificando una tendencia alcista, bajista, alguna serie de soporte. Entonces, esta es una línea que sí es bastante útil y puedes obviamente usarla varias veces y puedes cambiarle los colores que sean más adecuados a tu gusto y a tu preferencia, ¿ok? Vámonos ahora con una herramienta que se llama semirrecta horizontal. Tampoco tiene mucha ciencia, simplemente yo selecciono un punto y a partir de ahí él se me va a extender a un lado, en este caso hacia el lado derecho. ¿Ok? Puedo igual cambiar el grosor, cambiar el color, ¿ok? Cambiar la presentación de una línea continua, es una semi recta, ideal para buscar y marcar cuando voy a colocar una entrada, algún stop loss, ¿ok? Para identificarlo. Recuerde que no es una orden como sino que puedo colocar varias para identificar que yo, digamos, entré en la línea amarilla, mi stop loss está colocado en la línea roja y voy a buscar un profit en la línea verde. Entonces es una forma para tener identificación dentro del gráfico que estás estudiando. Ahora, ¿qué continuamos por aquí? Tenemos estas líneas juntas, digamos, la vertical y la horizontal en una estructura de línea de cruce. Hacemos clic, cuando hacemos un solo clic nos va a sacar dos líneas, la horizontal y la vertical. Es una forma como determinar que en este nivel de precio, a ese nivel de fecha, algo ocurrió, algún cambio, un movimiento, lo puedo dejar fijo también, lo puedo cambiar de color, ¿ok? Cambiar también de color al que más te guste, el más te favorezca, igual que de la presentación. ¿Okay? Eso simplemente son líneas, lo que la utilidad se la vas a ir dando tú de acuerdo a tu experiencia. Vamos entrando ahora en un mundo un poquito más interesante, vamos entrando con los canales paralelos. Si yo estoy, por ejemplo, aquí en Microsoft, yo veo esta tendencia y yo selecciono un canal paralelo. ¿Ok? Entonces, él automáticamente, donde yo coloque la línea, los dos puntos, extiendo hacia la parte superior, él me va a marcar el canal paralelo. ¿Ok? Un canal paralelo. Y yo tengo que ajustarlo desde el punto de vista manual. ¿Ok? Y también lo puedo configurar. Puedo colocarle blanco, ¿entendido? Y el fondo lo podemos colocar azulito si quieres fondo. Yo normalmente lo que es fondo se lo quito, no dejo que esté así, sino que se lo voy quitando, por lo menos lo más bajito posible. Ahora, hay que entender también algo. Una de las cosas que he ido aprendiendo es que cuando identificamos tendencias, no es bueno dejar una sola línea arriba y una sola línea abajo. Es mucho mejor colocar una doble línea. ¿Por qué se coloca esta doble línea? Porque el precio se va a mover a una zona, o sea, no a un precio en específico. O sea, no es que es justamente te tocó la línea blanca y a partir de ahí sube o a partir de ahí baja, no. Son zonas de precio. Entonces, lo más recomendable siempre es tener doble línea por la parte superior y doble línea por la parte inferior. Y este canal paralelo te sirve
para eso. Ahora, vamos a buscar otro activo. Vamos a buscar aquí otra acción. Vámonos, por ejemplo, a Meta. Vamos a ver cómo va Meta. ¿Ok? Meta tiene un gap bastante grande. Vámonos a ir a 4 horas para que observemos a Meta. Vamos a eliminar toda esta estructura y vamos a seleccionar ahora la canal de tendencia de regresión. Hacemos clic en el que sigue, buscamos un punto y extendemos hasta el precio, por ejemplo, el precio actual. Si nosotros observamos, eso es una tendencia de regresión. ¿Y qué significa eso? La tendencia de regresión se puede utilizar de forma similar a los canales, ¿verdad? Los canales paralelos. La principal diferencia es que hay unas bandas superior e inferior que se establecen en un número definido por el usuario, ¿ok? De desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay desde el medio hacia arriba y hacia abajo va enmarcada por un cálculo de la desviación estándar de ese indicador, porque este más que un dibujo pasa a ser un indicador, ¿ok? Dentro de la entrada de datos, lo más normal es que uno coloque 2 y -2 en la desviación, ¿ok? Eso nos puede decir muchas cosas de acuerdo a tu análisis. Pero una de las cosas es que cuando el precio está ya por encima, en la parte de la banda superior, digamos, está separado de su media, que es la mitad del rango, y lo más probable es que vuelva a regresar. ¿Ok? Hay otra cosita que también te puedes dar cuenta. Cuando hay movimientos que empiezan bastante amplios y a medida que avanzan, se colocan finos, vea cómo está la inclinación de ese canal, suele ir hacia el lado contrario. Es algo que puede ocurrir, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos determinar en otras zonas para que lo veas tal vez un poquito más claro. Pasa que de repente este gráfico de Meta no ayude tanto, ¿ok? Pero sí suele pasar que cuando utilicemos esa herramienta, vamos a encontrar cómo poco a poco se puede colocar el gráfico un poco más fino hacia la punta. Y eso significa es que se empieza a agotar esa tendencia para irse al otro lado, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros en el caso de estos activos? Vamos a cambiar de acciones, vamos en este momento, vámonos para Adobe, para probar aquí otro activo que podamos nosotros ver. Y vamos a seleccionar, ¿ok? Los planos superior o inferior y canal disyunto. Si esto simplemente, esto yo no lo uso, pero te permite también identificar ciertos patrones de chartismo, ¿ok? Dependiendo cómo tú lo quieras enfocar, ¿ok? Vas a tener para seleccionar dos puntos, pero fíjate que tú puedes buscar como si fuera un triángulo, como si fuera un megáfono, ¿ok? Como si fuera un megáfono, lo puedes ir ubicando dependiendo de tu gusto, de la inclinación que tenga el activo. Lo tienes de esta forma y también tienes la que sigue, que sería el canal disyunto, ¿ok? Simplemente ubicas dos puntos y luego él te abre el espacio. Ahora, eso igual tú lo puedes modificar hacia un lado o hacia el otro de la misma forma. Y también obviamente son configurables en estilo, puedes extender las líneas, puedes contraerle, puedes buscar la visibilidad, cambiarle el color, como sea de tu preferencia. En lo personal yo esto casi no lo uso, pero lo puedes usar si quieres. ¿Por qué no lo uso? Porque simplemente yo puedo hacer esto desde un punto de vista más exacto con las primeras líneas que vimos sin ningún problema. Aquí nos vamos a encontrar ahora algo que está dentro de la línea de tendencia, pero que en cierta parte es un indicador, ¿ok? Que se llama W o como dicen para nosotros venezolanos es la B pequeña, tenemos la W y AP, pero sé que para otros países estamos hablando que sería la V y la WV, ¿ok? Creo que es así que se pronuncia para otros países, ¿ok? Es la que está en la parte final, que se trata acerca del precio promedio ponderado por volumen, ¿ok? Este está anclado, como decir, lo que nos dice es qué precio
ponderado, para, o llamarlo promedio, hay en un determinado momento. Fíjate que hacemos clic en máximo y él nos saca una banda, que es una banda superior, una banda inferior y una línea media. Todo eso se puede cambiar aquí en las configuraciones, tanto de color como por el multiplicador. Esto tiene estrategias, dependiendo de lo que quieras hacer. Una de las estrategias que utiliza es que cuando tú estás en cierto punto, las correcciones llegan a la mitad. ¿Ok? Normalmente llegan a la mitad y suelen caer. ¿Ok? Si no son perforadas fuertes, suelen ir al otro movimiento. Si estuviésemos en un movimiento alcista, por ejemplo, desde aquí, él va a calcular el precio promedio o precio móvil, ¿ok? Que podamos ver con respecto al volumen. Yo como otra cosa, esto merita un video solo de estrategias para digamos, este indicador. Pero rápidamente lo que habla es que a partir del punto donde empieces a calcular, cuando el precio esté por la parte superior, es una compra porque se mantiene en la banda superior, o si estuviese por la parte inferior es una venta porque se va a permanecer por la parte inferior. ¿Ok? Ya eso sería cuestión de backtesting que tú puedas buscar, tener. Vamos a buscar, por ejemplo, otra acción. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de Apple, que fíjate que está haciendo una pauta correctiva. Si lo colocamos en el punto máximo anterior de toda la pauta correctiva, fíjate cómo prácticamente me lo está usando de soporte. Cada vez que estaba por debajo, hacia short, una resistencia hacia short, vuelve a entrar otra resistencia hacia short. Entonces ya sería determinar de acuerdo a tu sistema cómo lo vas a utilizar. ¿Ok? Fíjate que si yo, por ejemplo, borro todo eso y lo coloco en el mínimo anterior al precio que está en este momento, me fijo que si me acerco, el precio está peleando por la parte de arriba del indicador del precio ponderado. Entonces, a partir de aquí era un long y nos lo daba en la vela anterior de la primera que se hace es como se coloca. Siempre se coloca en un punto clave, en el punto donde estoy, digamos, el punto donde estoy en este momento, y a partir de ahí veo cómo se va moviendo el precio. Entonces, bueno, amigos, ahí están las herramientas de la línea de tendencia. Obviamente, cada quien la va a utilizar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su sistema de trading. Pienso que simplemente con la primera, teniendo la primera, es suficiente porque a partir de esta puedes transformar a muchas cosas. Son manual, necesitas hacer en dos clics, puedes cambiar los colores, personalizarlo como a ti te guste. Lo importante es que puedas entender su funcionamiento a la hora de buscar niveles de soporte, de resistencia, sea en canales o sea en situaciones laterales. Cuídense mucho, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao.